Se inician hoy estas jornadas que la Real Academia de la Historia dedica a la felicísima memoria de don Benito Pérez Galdós y el recuerdo también de sus obras imperecederas. Y lo hace de la misma forma que se iniciaran sus episodios nacionales, es decir, con el de Trafalgar, que como todos ustedes saben fue el que gozó de más éxito de todos y también el más leído, y el que serviría de gancho para todos los demás. En la obra ingente de Galdós, cuyos 46 episodios se publicarían en 5 series diferentes de más de 7.000 páginas, Galdós empleó un esfuerzo enorme que él mismo subrayó ante el reto que suponía el tener que compaginar elementos de muy diversa índole. Por una parte, elementos naturalmente literarios, pero elementos también históricos y elementos también sociales, hasta llegar a convertirse en lo que sería la mayor publicación de nuestras letras, y que él, muy humildemente y de puertas adentro, consideraría como unas novelas hiladas. Novelas en el sentido de que la trama es efectivamente novelística, pero hiladas tal vez por imposición de sus editores, porque debían ser, al gusto de la época, unas novelas que arrastrasen unas a otras, de forma que a través de un personaje principal o de 2 personajes, todo lo más, tuvieran esa relación que se estimaba oportuna para la buena venta de estas obras. Galdós, en realidad, durante sus largos años de pensar y de confeccionarlas, muchas de ellas, unas y otras a la vez, emplearía muchísimo tiempo que descontaría de alguna manera de su otra vocación supeditada en todo caso, su vocación política, que miraría con cierto desdén desde el punto de vista del privilegio que concedía a sus obras literarias e históricas, que se han denominado por unos novelas históricas y por otros historias noveladas. El joven Galdós, que inicia esta inmensa tarea, es descrito por un famoso periodista de la época, del rotativo La Diana, de la siguiente forma. El autor es alto, delgado, pálido, de glacial fisonomía, insignificante expresión y desgastado cuerpo. Es la opinión de Manuel de la Revilla. Y es curioso que cuando muchos años después se realiza la que tenemos como primera caricatura de Galdós, también por el afamado caricaturista y dibujante Moya del Madrid cómico en 1898, pues la figura no parece desdecir mucho de ese momento de la juventud. Sería ya en años posteriores cuando la vejez se haría sentir sobre su cuerpo, pero no antes. Es el momento de gran auge de la caricatura, del género caricaturesco en los periódicos de Madrid, y parece como si esta ciudad alegre y un poco descuidada pues no atendiese o sirviese de válvula de escape a los terribles acontecimientos que están sucediendo en este momento o van a suceder.
acontecimientos estos del 98, que Galdós tuvo la oportunidad de tratar, pero, sin embargo, no quiso hacerlo. El título de Episodios le vino sugerido por un gran amigo suyo, que sería su gran apoyo durante tanto tiempo, que fue José Luis de Albareda, quien quiso ver en ellos unos verdaderos hitos históricos que reunían dos cualidades esenciales desde luego para el momento. En primer lugar, ser novelados al gusto de la época. Por otra parte, siendo novelas, ser novelas históricas, que son las que más se venden también en este momento, como veremos, pero también tener la inmensa cualidad no sólo de instruir desde el punto de vista histórico, sino de envolver esa historia de una forma atractiva a través de su lenguaje absolutamente magnífico. Estos hitos históricos se presentan al público, sin embargo, en un momento que pudiera parecer no el más oportuno, a finales del siglo XIX, cuando en España hay muy pocos lectores. El público lector, aunque muy aficionado a ese tipo de lecturas, es, sin embargo, absolutamente minoritario. Otro gran contemporáneo, que es cronista y analista a la vez, que fue Ramón Rodríguez Correa, señaló con mucho acierto y con mucho ingenio que en la población española del momento, en esos 11 millones, de ellos prácticamente la inmensa mayoría, casi el 80%, son analfabetos totales. Y del resto, muchos simplemente saben lo esencial para poder enviar y recibir su correspondencia como lectores o como escritores. De esa minoría que resta, muchos, como afirma, viven o leen de gorra o de balde, o bien porque lo hacen a través de las bibliotecas públicas, que ya empiezan a ser numerosas, o bien porque se malacostumbran a recibir del autor como regalo pues su última publicación, so pena de enfadarse con él por los siglos de los siglos. Ocurre ayer como ocurre hoy. De ese público lector, buena parte es aficionado pues a esas lecturas de ambientación histórica, pero que son ligeras y de difícil mensaje, o bien traducciones como las de Walter Scott o las de Charles Dickens. Respecto a este último, del cual era admirador y lector convulsivo Benito Pérez Galdós, como lo sería de una ingente cantidad de libros de todos los tipos, él reconocería que le debía algo bastante esencial y que se va a repetir en sus novelas, y eso es esa que ya hemos mencionado, esa característica de que un personaje continúa en otros. Charles Dickens, del cual él escribiría un prólogo a sus obras completas. Hay, sin embargo, respecto a esta costumbre, ya un movimiento crítico, tal vez encabezado por Rodríguez Correa, que tilda estas historias noveladas como verdaderas majaderías ahistóricas y desde el punto de vista literario como verdaderas curserías, es decir, cursilerías. De manera que la irrupción de Galdós en la literatura española del momento va a ser absolutamente decisiva. Sin embargo, Rodríguez Correa auguraría un mal futuro para estos episodios, no solamente por el escasísimo número de lectores, sino también
porque a la vista de otra gran publicación que están teniendo lugar en Francia, a cargo de ese binomio Erckmann-Chatrian, pues ponía muy en duda de que llegaran a venderse pues ni siquiera una cuarta parte de lo que hacían estos dos escritores. Y esto lo hacía pese a que ya se conocían los resultados de dos novelas que se pueden considerar antecedentes de los propios episodios nacionales, porque tienen también un trasunto histórico, como es el caso de La Fontana de Oro y el caso menor de El Audaz, que se estaban vendiendo por miles, si bien no en la península, sí en Hispanoamérica. Erraría completamente el cronista y el relator Rodríguez Correa, puesto que rápidamente se hicieron famosos los episodios nacionales, gracias, repito, a ese magnífico inicio de ellos, que fue el episodio sobre Trafalgar. Pero acertaría plenamente en situar a este binomio, a estos Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, como una fuente de inspiración para los episodios galdosianos. Estos escritores en francés, aunque naturales de una Alsacia ocupada por el Imperio alemán como consecuencia de la guerra franco-prusiana, en ellos destacan dos características, tres características. Una, la de ser historias noveladas o novelas históricas. Otras, la del profundo carácter patriótico y la intencionalidad de promover este sentimiento. Y una tercera que ha sido un poco apartada o dejada de lado por los críticos, que desde luego aceptan gustosos y confirman esta herencia de los dos escritores franceses, y es la de dar cancha a personajes no de primera línea, personajes históricos no emblemáticos, sino gentes del pueblo, gentes que viven estos acontecimientos en primera persona, pero no desde un momento, en un lugar pues especialmente destacado. Soy de la opinión de que el Bailén de Galdós no hubiera tenido lugar si no hubiera habido un Waterloo primero de estos dos personajes. Y también de que el joven narrador de Trafalgar tampoco hubiera tenido por lo menos el mismo sesgo que ese joven recluta del famoso libro francés Histoire d'un conscript, que estaba ambientado en ese momento especialmente simbólico y significativo para la Europa post-napoleoniana después de las guerras de esta índole. Para llevar a cabo esta conferencia he querido apoyarme en alguien o dos personas que son los hermanos Mélida, Enrique y Arturo, grandes dibujantes que fueron los que ilustraron la riquísima edición de 1882, que ocasionó no solamente muchas alegrías a Galdós, proporcionó muchas alegrías a Galdós, pero también algunos disgustos de carácter económico, porque Galdós, que dispone de suficiente fortuna personal, que nunca dilapidaría ni en grandes festejos, ni mucho menos en vicios, pues sí la empeñaría en la publicación de algunas de sus obras. Esta edición ilustrada, en la que había puesto tantas ilusiones, porque él siempre consideró que los episodios nacionales debían de verse acompañados de algunos monos, de algunas ilustraciones que calasen en el sentimiento popular que él procuraba pues poner en marcha. Él mismo tenía la condición, entre otras cosas, porque estaba abierto a todas las bellas artes, a todas las expresiones artísticas del saber humano, también era un buen dibujante. Es el momento de traer a colación
uno de los dibujos del episodio Trafalgar que sabemos de ciencia cierta que fue obra de su mano. Es esa preciosa cabeza de un león que sostiene entre sus fauces un rótulo, un trozo de maderamen de un navío con el rótulo Trafalgar, en la que se puede ver la influencia de un gran monumento que se está fabricando en este momento, o de un añadido a un gran documento preexistente en la plaza londinense de Trafalgar Square, esos 4 leones que la flanquean. Y tal vez también en ese escudo de armas que diera la majestad británica al segundo de Nelson en la batalla, al almirante Collingwood, uno de cuyos leones que sirven de tenentes del escudo sostiene entre sus fauces también los trofeos de la batalla, mientras que uno de los cuarteles del propio escudo manifiesta o muestra el rótulo también de Trafalgar. El pacífico Galdós, el prolífico Galdós, inicia la serie de los episodios nacionales con una derrota, con la derrota de Trafalgar. Pero una derrota que no es una derrota cualquiera, es una derrota de grandeza trágica, incuestionable y, por lo tanto, enormemente novelable. Tenemos que tener en cuenta que en ella transmite Galdós no solamente sus conocimientos y su estilo, sino también su forma histórico-política de ver la historia. Cuando en 1873 se publica Trafalgar, estamos en pleno sexenio revolucionario. En pleno sexenio revolucionario que ve en la Gloriosa una reacción contra el antiguo régimen, que pilla ya muy lejos, pero que temen ellos que se ha vuelto a revivir y temen que vuelva a seguir reviviendo en algunos ministerios de la reina Isabel II. Por lo tanto, el mensaje que lanza al querer escribir sobre la historia del siglo que le tocó vivir es la de que el régimen anterior terminó o pretendíamos que terminara con Trafalgar y que la nueva época pretendíamos que se iniciara a raíz de Trafalgar. En realidad se trata de un magnífico arranque para la historia de todo el siglo. Galdós, que afirma que antes de concebir los episodios como un todo, ya tenía intención de escribir con Trafalgar, que él, como fruto de sus meditaciones, había llegado a la conclusión de que en la serie de derrotas que la Armada Española había sufrido durante el siglo XVIII, algunas tan significativas como la del Cabo San Vicente, habían ocasionado en esa base, en ese primer departamento de Marina que era Cádiz, base de partida y base de llegada de las flotas derrotadas, un sentimiento un poco contrario a la Armada Española que se mostraba tan ineficaz. Esto se manifiesta claramente a través de uno de los personajes, uno de los más emblemáticos desde mi punto de vista de la obra Trafalgar, a través de ese contramaestre jubilado y tullido que es Marcial. Marcial, al exponer un relato en el que desgraciadamente solo subraya pues las derrotas, que también hubo victorias señeras en inferioridad de condiciones, pues relata los momentos trágicos del regreso de esta flota ante la cuchufleta del pueblo gaditano, del vecindario gaditano. Pero si bien esto parece que fue realidad, que responde a la realidad, no es menos cierto que el propio Galdós y el propio Marcial, a través de él,
muestra el momento, el notabilísimo momento en que ese vecindario cambia de actitud ante Trafalgar, ante la enormidad del sacrificio de esa oficialidad y también de esas dotaciones y tripulaciones que lo sacrificaron todo al deber, incluso en contra de su propia opinión. Es este cambio radical lo que él quiere señalar. Y la chispa que provoca el llevarlo a la pluma es la publicación de la obra o la lectura de una publicación que ya había ocurrido a mediados del siglo, de un historiador, bueno, digamos mediano, como es el caso de Manuel Marliani, que como consecuencia de la publicación en Francia de la historia del consulado y del imperio por parte del ex presidente de la República, Thiers, trataba de una forma pues bastante incluso ofensiva, achacando toda la culpa no ya a la oficialidad española, sino al propio carácter, a la idiosincrasia del pueblo español. Escribió una famosa vinculación de la cual Galdós sacaría consecuencias importantes. En primer lugar, el objetivo de escribir una nueva vindicación, pero también muchísimos datos de carácter técnico. Una de las cosas que se puede achacar a Galdós, que reuniría una inmensa documentación de tipo impreso, naturalmente, exclusivamente impreso, es que naturalmente pues no supo o no pudo o no tuvo oportunidad, naturalmente, de revisar los archivos en que se aquilatan los hechos. Eso conduciría a algunos errores que hoy, con muchas más facilidades, y de esta casa, que se siente un poco obligada a ello, podemos resaltar. Galdós, efectivamente, se inspiró en Marliani, pero también en otras muchas publicaciones, incluida la Gaceta de Madrid, que analiza muy pormenorizadamente este hecho. Aunque es cierto que desde el día después del desastre de Trafalgar, el gobierno se dio cuenta del valor de aquellos que consideró desde el primer momento como auténticos héroes, lo cual se manifestó no solamente en el reconocimiento, sino también en el reconocimiento económico, hasta saldar totalmente esas deudas ya alargadas que se debía a dotaciones y oficialidad y también a diversas promociones. Y que también en el círculo, elitista de la poesía del momento, de Moratín, de Quintana o de Mor de Fuentes, hay numerosas elogios, numerosas églogas en su gloria. Sin embargo, una vez más, este conocimiento erudito no había sido transmitido debidamente al pueblo, que sí tenía una idea de que efectivamente se habían comportado como buenos. Ese vecindario gaditano lo había reconocido de la mejor forma que reconoce la historia, que es la de contribuir al rescate de las tripulaciones, al rescate de los náufragos, incluso al rescate de los escasos medios que fueron supervivientes de la tragedia. El Trafalgar épico, el Trafalgar indomable, surge como por la publicación de Galdós. Y de ello se dio cuenta un periódico, un poco de la prensa amarilla, un periódico un poco desprestigiado, porque es un periódico muy crítico de una tendencia política más bien extrema, como fue El Garbanzo, de febrero de ese mismo año. Es decir, es que el que dio el anuncio, uno de los primeros que dio el anuncio de la publicación de Trafalgar. Y un periodista que aparece anónimo, señala un dato que va a ser una verdad evidente y una verdad que conviene señalar como una de las mayores que podemos señalar en esta corta charla. Y es que a partir de ese momento, Trafalgar
pasaría a ser parte del acervo del pueblo español y considerándolo imperecedero. Es el momento tal vez de señalar, o no puedo evitar el hacerlo, que yerran muchos de los que hablan como consecuencia de la celebración de esta conmemoración sobre ese pretendido afirmación, que es cierta, pero con una debida análisis, de ese amigo enemigo, Galdós tendría muchos amigos enemigos, que fue Valle-Inclán. Se viene repitiendo, que Valle-Inclán consideraba a Galdós garbancero, y el motivo que se daba era que estimaba su estilo vulgar y chabacano. Eso es absolutamente falso. La razón de llamarle garbancero, que efectivamente es una crítica, alude a cómo un hombre tan elevado era capaz de escribir en un periódico de esa categoría. Valle-Inclán siempre reconocería en Galdós una persona de un lenguaje cuyas raíces son efectivamente populares, pero que él mismo desarrolla y aumenta, incrementa en calidades máximas. Él afirmaría sin recato que lo consideraba un creador del idioma. Como consecuencia de esta nueva revalorización de los héroes de España, pues nos encontramos en este momento, y de este momento hasta ahora, con la siguiente situación por parte de las tres protagonistas, de las tres naciones protagonistas ante el hecho de Trafalgar. Por una parte vemos, naturalmente, y con toda razón, a los ingleses que celebran cada año y por los siglos de los siglos esta efeméride. Pero contemplamos también una actitud francesa un tanto sorprendente, o quizá no tan sorprendente. Desde el momento en que se produce el desastre, Le Moniteur de París, el periódico oficial que todo el mundo lee para enterarse, aunque sean manipuladas, de las novedades, sobre todo las militares del momento, omite por completo esta terrible circunstancia naval. Pero siguiendo el tiempo se ve un desinterés, un pasar como con plumas en los pies a través de este episodio, hasta llegar hasta nuestros días, en que el meritorísimo almirante, afortunadamente vivo y efectivo, Rémy Monac, ha visto exactamente que igual que el pueblo español vio unos tintes de gloria en esos personajes franceses, en esos oficiales franceses tan heroicos como los nuestros, de un talante como Le Petit Lucas, el comandante del Redoutable. Ocurre, y es un fenómeno que a mí me sigue sorprendiendo, que en el momento o poco después de publicarse Trafalgar, pues 10 años después, que para las traducciones del momento es bastante pronto, en Nueva York se dispone de la célebre traducción al inglés debida a Clara Bell. Y sin embargo, no ocurre lo mismo en Francia. Por otro lado, esa Francia siempre tan proclive a dar a conocer los escritores de valía españoles. Una vez que se ha llegado a ese Parnaso de la heroicidad por parte de nuestra oficialidad y también de las dotaciones, y a partir de 1873 empieza a reconocerse también a nivel municipal de Madrid, porque Galdós, que era un gran español, a la vez canario, a la vez madrileño y a la vez también gaditano, como demostraría, pues tendría la gloria de ver cómo una de las calles de Madrid, del Madrid del Ensanche y también su barrio, recibiría el nombre efectivamente de Trafalgar. Es el momento en el cual, mientras tanto, Galdós quiere abrirse también al público infantil, porque el deseo de
instruir y de instruir de una manera apetecible y agradable, permanece vivo. Y lleva a cabo un retoque bastante menor, por cierto, de su texto sobre Trafalgar y también de otros, lo cual se palpa en 1883 y se palpa en su prólogo, en su dedicatoria. Oíd, amados niños, la patriótica, la saludable lección, porque la historia, en su opinión y en la de todos, es maestra de la vida. La relación personal y vital de Galdós con la Marina de guerra, a la cual él, por una parte, es muy aficionado y muy abierto, porque él es hijo o ha nacido en el seno de una familia, si no de marinos, sí de militares, que han combatido en la Guerra de la Independencia, en ese heroico regimiento de Canarias. Y todo lo militar, como luego quedaría probado, pues le atrae. Sin embargo, el mundo marítimo y la marina le es bastante ajeno. Aunque él luego reiteraría ese reconocimiento a la Marina a través de diversas obras, especialmente de Cádiz, de otros episodios, y desde luego la vuelta al mundo de la Numancia. Y surgirían otros personajes de los oficiales españoles que trataría con sumo respeto y admiración, de forma que a Churruca, a Gravina y a Alcalá Galiano sucederían otros como Méndez Núñez, igualmente heroico, incluso otros de otro carácter, pero otro carácter próximo a su bandera política, como son los artífices marinos de la gloriosa, del talante un tanto conspirador como Topete y Malcampo. Pese a que Galdós había demostrado cumplidamente pues esa afición hacia la Armada y a que una separata propiamente dicha de esos episodios nacionales, concretamente el de Trafalgar, pues la dedicaría a la Marina de Guerra, esta, sin embargo, no se dio especialmente por aludida en Trafalgar. Yo opino que por una razón principal, y es que si bien la figura de los oficiales es tratada pormenorizadamente y muy elogiosamente, no sucede por lo menos en la misma manera respecto a la institución en general. Y es curioso ver cómo una revista emblemática, que lo sigue siendo para la Armada, como la Revista General de Marina, que empezará a producirse pues unos años después, una década después de la publicación de Trafalgar, pero en plena edición de los episodios nacionales, pues ignora por completo esta obra que tanto se refiere a ella. Sin embargo, ya en una época posterior, ya en 1903, pues efectivamente organiza un elogio en Cartagena a Galdós y a su obra. Y como testimonio flotante en este caso, un vaporcito de no más de 400 toneladas, un vaporcito correo que hace su ruta desde Río de Oro hasta Santa Cruz de Tenerife y hasta Las Palmas, se denominó mientras duró Benito Pérez Galdós o simplemente Galdós. Pero es el momento de centrarnos en la obra propiamente dicha. Una obra en la cual o por la cual van a desfilar una serie de personajes de muy diferente catadura y de muy diferente personalidad, tanto reales como ficticios, en realidad muy reales de alguna forma todos, porque es una expresión de un gran novelista realista del momento, tal vez el mayor que han dado las letras españolas. De forma que vemos desde la figura pues un tanto excéntrica, un tanto desconcertante de ese Malespina, el viejo, pasando por el heroico y también quijotesco
ex capitán de navío Cisniega, y su superior y adorado brigadier Cosme Damián Churruca, a otros personajes, por ejemplo, ese Marcial al cual ya he hecho referencia, que para mí resume todo el conocimiento náutico que llegó a adquirir Galdós por los medios que señalaremos. Figura castiza. Guiados todos por esa figura llena de gracejo gaditano, que es la de Gabrielillo, de Gabriel Araceli, ese personaje que va a ser a la vez relator y conductor, y va a ser también el director, digamos, de la obra que se pone en escena, y que será también ese elemento de enlace en todos los episodios de la primera serie de Galdós, excepto el de Gerón. Debo señalar también que viene diciéndose sistemáticamente, no por Galdós, que lo aclara bien, pero sí por la crítica literaria y por los comentaristas de un poco menos instruidos, se habla del grumete Gabrielillo. Nada más alejado de la realidad. Ser grumete en el siglo XVIII significaba pertenecer a la marinería, pertenecer a la tripulación, ser un tripulante enrolado, es decir, que figura en las listas de la Armada con su nombre y su apellido, si lo tiene. No sería el caso de muchos. Y que tiene sus derechos y sus deberes. Entre sus derechos está el de cobrar una paga o de tener esperanzas de cobrarla. Y entre sus deberes, la de mantenerse a las órdenes efectivo mientras durara el periodo de embarque, o su compromiso, de manera que no hubiese sido posible para Gabriel Araceli, a la vuelta de su aventura a bordo, volver al domicilio de su amo. Se trata de un criado personal, o paje, si se prefiere, de un ilustre embarcado, como fue el capitán de navío retirado Cisniega. Alonso Cisniega, personaje, digo, quijotesco, como lo es buena parte, prácticamente, hasta el capítulo 9 o 10 de Trafalgar, la gran influencia no solamente del Quijote, sino también de todos esos elementos tradicionales de nuestra literatura de los siglos XVI y XVII. En realidad, pertenece a esa clase de novice, es decir, de aprendiz de una profesión. Gabriel Araceli embarcaría, por lo tanto, un tanto, absurdamente, pero mucho más absurdamente, embarcaría su amo, que era un personaje del cual se reconoce que es un personaje que es tullido por lo menos de uno de los brazos y que tiene una gran inmovilidad y es ya muy anciano y achacoso. Esto resulta también inverosímil, es una licencia literaria, puesto que, naturalmente, si bien es cierto que en épocas sobre todo anteriores o en los viajes a Indias, los viajeros a Indias solían acompañarse de su servidumbre, para una campaña naval esto es impensable. Y además tenemos datos de las instrucciones que da el príncipe de la paz, quizá no la persona más cualificada para hacerlo, pero sí su superior, tanto a Gravina como a Churruca, de que seleccionen mucho el personal dentro de lo posible. No podrán hacerlo, pero no hasta el grado de embarcar tullidos. De hecho, el propio Galdós se da cuenta de que esto es bastante inverosímil y en diversas ocasiones hace decir a Gabrielillo que él se apartó de lado para no estorbar, estorbaría bastante, y también lo haría su amo, que sin embargo animaría a las dotaciones con gritos de valor. Tanto uno como otro acabarán siendo artilleros de ocasión. En ello queremos ver también
un recuerdo heroico a esta Agustina de Aragón, que en el cerco de Zaragoza hizo algo parecido. Es una concesión al heroísmo con los efectos o bien reales en caso de Agustina o ficticios en caso de estos dos embarcados, pues me temo que con efectos pues bastante poco efectivos. Ajeno a lo marítimo, como hemos señalado, y mucho más a lo naval, Galdós se sirve de un personaje real, de un grumete real que lo había sido del Santísima Trinidad, al cual se desplaza a conocer a Santander, donde en ese momento reside. Él lo define, lo describe como un viejecito muy simpático de corta estatura, con levita y chistera anticuadas. Se apellidaba Galán y tenía ya 97 años, pero estaba muy lúcido. Y en él extrae todo ese vocabulario marinero que en su época le fue algo criticado por escaso, pero también todos esos conocimientos náuticos que él imprime y transmite a través de su Trafalgar. Resulta necesario también resaltar que en este momento, estamos hablando de 1872, meses antes de la publicación de Trafalgar, de manera que podemos deducir que dejó estos aspectos navales para el último momento, que habría tenido la ocasión de entrevistar a dos ilustres marinos, el más ilustre de todos, Casimiro Vigodet, que vivía muy lúcido aún también en Cádiz, y el brigadier Antonio Maimó, que vivía en Vigo. Ambos morirían ese año, pero morirían en plenas facultades. Pienso que a la hora de elegir este personaje, entraba dentro del proyecto de Galdós de no elegir personajes especialmente elevados, sino recuperar, recoger el sentimiento, la manera de pensar de un hombre, digamos, de la tripulación, no especialmente cualificado, sino todo lo contrario, como lo era este grumete. En realidad, es curioso detectar en la prensa de estos momentos cómo todos destacan cada año la muerte del que creen que es el último de los supervivientes de Trafalgar. De los que yo he podido detectar, el último lo fue el marinero José Andrés, que murió en Carcagente en 1879 con 97 años, dejando 4 generaciones de Andreses para recordar su memoria. En esto también los ingleses nos aventajarían, porque al año siguiente, en una de esas celebraciones de Trafalgar, asistirían y darían también lustre a ella, nada menos que 3 almirantes ingleses que habían sido habían sido guardiamarinas, en este caso, en Trafalgar, como fueron los almirantes Sartorius, Patton y Johnson. Parece ser que los ingleses también supieron cuidarlos algo mejor. Gabrielillo había vivido una niñez de penuria y de malos tratos en ese barrio que hoy no existe del sur de Cádiz, que se denominaba de la Viña. Sin embargo, este aspecto negativo había podido superarlo, incluso alegremente, diría yo, por medio de una vida picaresca. He señalado la influencia de la picaresca en la literatura de Galdós, concretamente en el Trafalgar, en los primeros capítulos. Una vida picaresca en la cual no solamente había ejercido labores pues un tanto de pícaro, de verdadero pícaro, sino también había tenido en ocasión de establecer contacto con ese mundillo naval interpretado por un niño tan pequeño, jugando a los barquitos de papel en las charcas de la caleta, de esa pequeña cala que denominamos y conocemos como la Caleta. Fugado de su casa por miedo a su terrible y borracho tío, pues recala, utilizamos un término naval, en casa de este ex marino
este ex capitán de navío, de manera que estamos hablando de un personaje de cierto relieve social. Capitán de navío es el escalón inmediato al generalato de marina, al almirantazgo. Y en casa de este marino, además de tratar de describir muchos personajes que el tiempo y la ocasión nos impiden relatar, pero sumamente sabrosos, pues tiene ocasión de conocer a alguien que marcaría una profundísima huella en él, como es este Marcial, este contramaestre, que tiene curiosamente entrada libre en esta casa y tiene una intimidad muy notable con el capitán de navío Cisniega. Y digo curiosamente, y esta es otra concesión a lo novelístico, porque en este siglo, evidentemente estamental, esta entrada tan fácil en una casa, pues insisto, pues elegante del momento, pues resulta impensable. Galdós también lo creía así, y sin embargo, no varió en su criterio. Y digo que lo creía así porque él, en otro momento, define a la oficialidad de marina de ese momento como alma de los cuerpos armados de estructura aristocrática. Esto refleja más bien el gusto o el deseo del autor que la realidad. Este marinero, antiguo contramaestre, es decir, había llegado hasta el grado superior dentro de la marinería del momento, que es un personaje pues muy característico, casi paradigmático, un personaje tuerto, lleno de cicatrices, manco y por el otro lado con una pierna amputada sustituida por una pierna de palo. Es decir, estamos hablando de un arquetipo que luego cogería Stevenson para su Long John Silver de la Isla del Tesoro. Este apelidado medio hombre, y oh sorpresa, nos encontramos con esa denominación que hemos visto muy recientemente con motivo de la celebración de ese héroe también de la Marina, aunque anterior, que fue don Blas de Lezo, al cual quizás la prensa menos conocedora pues le dio este apodo. No conozco ni sé de nadie que verdaderamente con conocimiento de causa sepa que a don Blas de Lezo se le denominara medio hombre. Este apelativo se lo dio Galdós por primera vez a este personaje, el contramaestre Marcial. Este hombre, entre otras cosas, hace un relato de sus 40 años de experiencia en la mar y en campañas, relatando, como hemos dicho, pues todas esas terribles sucesos que habían tenido lugar. Y entre otros, y resaltando uno muy señalable, que sin embargo se tiene menos conocimiento de él, que es esa acción naval nocturna que tuvo lugar del 12 al 13 de julio de 1801. Y cuyo relato ha dado ocasión, hasta nuestros días, a que el mito haya afincado profundamente. El mito consiste en esa parte del relato en el cual Galdós, o Marcial a través de Galdós, cuenta el momento, o el supuesto momento, en que un buque de la escuadra inglesa, que está cerca de Gibraltar esperando el momento para atacar, consigue colarse entre dos colosos españoles del momento, como es el Real Carlos y como es el San Hermenegildo. Se trata del Superb. Y bien, consigue hacerlo, pero justo en el último momento, al pasar entre ambos, lanza una andanada de forma que ambos buques de noche creen que se encuentran borda contra borda con un enemigo. Ambos descargan toda su artillería de forma que ambos se van a pique. Esto es algo absolutamente falso. Fernández Duro trató de demostrarlo, y Ignacio González Ayer, nuestro inolvidable almirante e historiador, lo hizo en nuestros días porque el mito perduraba y me temo que seguía perdurando.
En realidad, ni siquiera la historiografía británica, que es a la cual le sería muy favorable el hecho, lo recoge. Sigamos con el asunto de Trafalgar. Uno de los momentos también más solemnes es esa visita del brigadier Churruca al domicilio de su viejo amigo, el capitán de navío retirado Cisniega. En ella, aparte de hacer muchos relatos, pues habla de esas 9 pagas que se le deben. Es absolutamente cierto que la marinería casi en ningún momento histórico del trasunto naval ha sido pagada, actualmente sí lo es, en su momento, y que en este momento se debían, históricamente probado, 6 pagas, documentalmente probado, no 9. Pero en todo caso, la impresión que da es falsa, y es falsa, aunque sea parcialmente cierta, por la razón que voy a exponer. En primer lugar, porque da ese número de pagas, y en segundo lugar, porque se trató por todos los medios que esas deudas que se venían arrastrando de esos meses atrás, son pagas mensuales, se saldaran lo antes posible, de forma que antes de hacerse la flota a la mar de una manera inicial y definitivamente, inmediatamente después del regreso, pues se saldaron todas esas deudas. Hasta el capítulo 9, pues podemos hablar de ese encuadre de la verdadera acción, de la preparación para la acción. Como resumen, y desde otro punto de vista, desde el punto de vista del historiador político comprometido, pues la impresión que quiere dar Galdós es la de vivir en una época corrupta, eso ya lo subrayará mucho más, con caracteres mucho más claros, en la corte de Carlos IV, en la cual pues la encarnación de la corrupción y del diablo es el príncipe de la paz. Debo resaltar que buena parte de la crítica histórica actual y de la historiografía actual, sobre todo a raíz de una lectura comprobada con la documentación de las memorias de Godoy, le es mucho más favorable. Y estoy pensando en mi maestro, mi inolvidable maestro, don Carlos Seco Serrano. De forma que es una época que se considera con la ilusión de llevar a cabo un verdadero reformismo que la coyuntura histórica impidió. Bueno, pues creado el ambiente, sigue la acción. Embarcan, por una parte, unos personajes y por otra parte, los personajes principales, que son el capitán de navío, Cisniega, y su pajecillo. Y lo hacen en el Santísima Trinidad, mientras otros personajes que ya han salido en Trafalgar y que volverán a salir durante o después de la batalla, pues lo harán en otros buques, y con los cuales se irá encontrando Gabriel Araceli. Y embarcan en el Santísima Trinidad y de nuevo nos topamos con un error no de Galdós, pero sí del comentarismo de los medios, y especialmente de los medios franceses, en que, si bien es cierto que Gabrielillo, pasmado de ver la mole que supone el Santísima Trinidad, él lo hace, una descripción preciosa de Galdós, cuando se aproxima su bote a subir por la escalerilla del portalón y de abajo arriba mira esa inmensa mole y, muerto de impresión y de un poco de miedo también, se acerca, se aproxima, se arropa al lado del cuerpo de su mentor y de su amo. Pues bien, él define que lo que ha visto es como el escorial de los mares. Pues bien, esto ha sido cogido, esta frase o esta apelativo, como si efectivamente en la época se le denominara el escorial de los mares, lo cual es también falso. Se ha hecho sobre todo en medios franceses. Y me temo que haya sido también por aquellos que tenían algún interés en mostrar la fatuidad del genio español,
que luego se vería, cuya realidad se desinflaría inmediatamente después. Me estoy refiriendo a aquellos que consideran culpables del desastre de Trafalgar al bando español, y solo a ellos. La crítica francesa también no está de acuerdo con esa afirmación, en este caso de Valdós, de que se tratara del buque mayor del mundo. Y ellos, los especialistas en este caso, alegan de que en este momento están esa serie de buques, ellos llaman los 118 cañones, del tipo l'Océan o del tipo la Ville de Paris o Le Commerce de Marseille, que son buques especialmente muy grandes, enormemente, pero que no estuvieron en la ocasión de Trafalgar, ni siquiera estaban a flote, porque son anteriores al momento de Trafalgar, ya habían sido apresados por los ingleses. Y en todo caso se trataban de 3 puentes, mientras que el Santísima Trinidad se trataba por lo menos de un 3 puentes plus. Esto es algo que también sigue viéndose en los medios. Una vez en el escenario combativo, Marcial, el gran aportador del conocimiento náutico de Galdós, comenta, ya había comentado antes, cuando Gabriel también se vuelve a extasiar, y Galdós también, del espectáculo que él supuestamente vio, y Galdós se imagina de toda una flota ocupando todo el horizonte marítimo, una descripción preciosa en la cual Marcial aprovecha para explicar las cualidades o defectos marineros de cada uno de los buques que va mirando por su catalejo, por su único ojo. Y resulta enormemente acertado en su criterio, incluso con los datos con los que contamos hoy. Pero, zapatero, a tus zapatos, Marcial interrumpe de alguna forma la conversación que a bordo están teniendo varios oficiales de alto rango sobre la forma, sobre la táctica que se ve que va a emplear Villeneuve de una línea defensiva frente a la posible ofensiva de Nelson. Y Marcial, con una intuición increíble y con unos conocimientos tácticos insospechados, afirma que Nelson va a atacar en 2 líneas paralelas, de forma que va a cortar la línea hispano-francesa y poder envolver parte, en situación de superioridad, parte de estos buques, mientras los demás tardarán en virar por redondo y acudir al escenario. Esto resulta absolutamente inverosímil e impensable, como fue impensado, no fue tenido en cuenta, naturalmente, ni por el Estado Mayor de Villeneuve, ni por nadie en ese momento. Consistía en la gran novedad de la táctica del momento. La fidelidad a los datos disponibles. El relato del combate, que es de gran efectividad, realismo y ajuste a la realidad, está relatada en ese lenguaje tan enormemente asequible para todos, que hace fácil lo complicado. Sin embargo, hemos de señalar, y es en esta casa donde debemos aquilatar lo verdaderamente histórico, que del bando inglés Galdós tiene pocas referencias, aunque las tiene exhaustivas del bando español, pero eso no le impide pues publicar una serie de listado de nombres, de cañones, de dotaciones, pero como es un hombre responsable y tiene una voz de la conciencia, después de hacer esos relatos, dice, o esas listas pormenorizadas, dice, bueno, más o menos. De manera que no se le puede tener muy en cuenta. También está desacertado en algo menor,
si deseamos un poco tipismiquis, con la disculpa cierta de que a veces no es él o un personaje educado el que habla, sino un marinero, pues se equivoca a veces los nombres. Por ejemplo, cuando se refiere Marcial al capitán de navío José de Ezquerra Guidior, que perecería en ese trágico combate de 1801, que supondría mayores pérdidas para los españoles, pérdidas personales, que el propio combate de Trafalgar le denominaría Esguerra. Un error un poquito mayor es al hablar más en extenso sobre el segundo de Churruca, para él Moina. Estaba hablando de don Francisco de Moyúa y Mazarredo, sobrino de Mazarredo. Y finalmente, pues al propio embajador francés, que lo es, embajador de Napoleón, que lo es desde 1802, para él, Monsieur de Bernonville, en realidad es Monsieur de Beauharnois. Siguiendo el trasunto y terminando ya, el Trinidad, rodeado de enemigos, mientras otros buques siguen sus peripecias, es rendido y tomado y presa del enemigo, que destaca una tripulación de presa. Y entonces Galdós emplea pues un truco literario muy hábil, de forma que sabemos de lo que está sucediendo en el resto del combate de Trafalgar a través de un oficial inglés que reconoce en el ya herido, igual que Gabrielillo, capitán de navío Cisniega, pues un antiguo conocido, y le cuenta lo que ocurre, entre otras cosas, la muerte de Churruca. Como insisto, es un acertadísimo sistema, porque ya Gabrielillo se había convertido prácticamente en omnipresente, de manera que ya era muy difícil que pudiese hablar de otros buques. El tiempo se avanza y la tripulación de presa y los propios prisioneros se ven inmersos en esa terrible tempestad y se ven obligados a colaborar para salvar el buque. En el momento en que se produce el abandono del buque, Gabriel ve desde su bote cómo se hunde el Santísima Trinidad. A partir de este momento, pues él irá transbordando a diversos buques, lo que igual, insisto, permitirá ir teniendo conocimiento hasta el final de la batalla. Primero lo hará al Bahama, que es un buque, y esto subraya con gran patriotismo, porque en su momento era poco conocido, que es un buque represado, un buque, como ocurrirá con otros, que después de haber sido tomado por los ingleses, esos españoles que no se resignaban con la derrota volvieron al lugar en franca inferioridad de condiciones y represaron algunos barcos. Sin embargo, este buque, que es el Santa Ana, pues también sufrirá los embates, de forma que Gabriel irá yendo por otros barcos e irá teniendo también conocimiento de sus vicisitudes. Las peripecias del San Juan de Nepomuceno y del valiente Churruca y del Rayo. Y para aparecer después de un desmayo, que también es un recurso también un tanto folletinesco, en la playa de Sanlúcar, despertarse y enterarse de otras nuevas vicisitudes, y al regresar al domicilio de sus amos, siendo acompañado por otro marinero, en este caso del Bahama, se entera de la muerte de su queridísimo, de su entrañable Marcial, el contramaestre. Una vez en el domicilio, pues dos circunstancias le van a obligar a buscar unos nuevos aventuras. Una de ellas, el ver sumido a su amo en una depresión absoluta, representación efectivamente del pueblo español o del sentir de la marina. Y por otra parte, el comprobar que alguien del cual no hemos tenido ocasión de hablar, que es Rosita, su sueño
inalcanzable, pues va a contraer matrimonio con el hijo de ese cómico Malespina, por otra parte, valiente capitán de artillería Malespina. Esto les va a obligar a buscar nuevas aventuras y nuevos derroteros. Y cierra Galdós el episodio con un cierto número de páginas, porque también le obligan a que todos los episodios estén equilibrados y a invitando al lector a continuar las aventuras de Gabrielillo. Cuando se publica esta obra en 1873, estas imposiciones yo las veo en requisitos de Miguel Cámara, el socio editor de Trafalgar, que se publica sin pie de imprenta y se publica también no figurando como episodio nacional. Aún todavía no estaba, incluido en esos episodios nacionales. Y se vende en Madrid, es rústica, pues al precio de 8 reales para la capital y 10 reales para el resto de las provincias, pues a un precio bastante asequible. De hecho, cuando Galdós consigue la edición ilustrada y rica, que le costaría tanto de su propio peculio, pues afirmaría que durante 8 años había tenido estos episodios, ayunos de toda ilustración, pues solo había tenido esa envoltura de lo que él llamaba la dalmática nacional, es decir, la bandera nacional. Tenemos que tener en cuenta la bandera nacional, es decir, la bicolor, que continuaría durante el sexenio revolucionario y durante la Primera República, que la respetaría. No sería la Segunda República, como ustedes saben, la que introduciría el tercer color, en mi opinión, ahistórico. Creo profundamente, que Galdós apoyaría esta afirmación mía que hago ahora respecto a la bandera. El año 31 no tendría ocasión de ver sus episodios nacionales con la tricolor, pero él tuvo la satisfacción, por lo menos, de verla con la dalmática nacional, que es una preciosa figura para algo. La dalmática es una prenda, de la misma forma que consideran los daneses su bandera como el Dannebrog, el vestido nacional. Señoras, señores, muchas gracias.